La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a tener un programa genial. Algo que todos los médicos que vienen acá dicen, hay que aprender a controlar el estrés. Bueno, hoy vamos a hablar de ese tema, reducción del estrés, cómo lograrlo, por favor. Tenemos un especialista, nuestro invitado licenciado José Godoy, él es psicólogo clínico y mindfulness coach, recibido en Johannesburgo, Sudáfrica. Tiene experiencia como psicólogo del International Tennis Federation en Pretoria, Sudáfrica, pionero en Paraguay en aplicar mindfulness en deportistas, ejecutivos, psicólogos, psiquiatras, docentes y personas y personalidades de distintos ámbitos. Va a estar con nosotros, entonces atención por favor, súper importante, por fin vamos a aprender cómo manejar el famoso estrés. Bueno, hoy tenemos una placa que habla del tema que vamos a tocar hoy. A ver, por favor. El estrés es la respuesta generalizada del organismo ante un estresor, el estímulo desencadenante. Este mecanismo es adaptativo e imprescindible para la supervivencia. El problema radica cuando se vuelve crónico y puede deteriorar la salud física, afectando el sistema inmunitario, cardiovascular, neuroendocrino y nervioso central. Además de la salud emocional, originando cuadros de ansiedad y depresión, con conductas perjudiciales como el consumo excesivo de comidas, cafeína, alcohol, tabaco, drogas ilícitas, entre otros. Bueno, este es el tema que vamos a hablar en el programa de hoy, muy pero muy interesante. Todos sean bienvenidos. Nosotros al inicio del programa hacemos siempre algo, que es el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos pone de buen humor y del lado bueno y positivo de la vida. Agradecemos a las marcas y a las empresas que están apoyando nuestro programa y a vos que estás del otro lado acompañándonos. Sean todos bienvenidos. Comenzamos así, El Doctor en Casa. Hacemos un pequeño corte, recibo al invitado y enseguidita estamos. Hoy vamos a aprender reducción del estrés, cómo manejar ese estrés que nos vuelve locos. Volvemos ya. Con nuestro invitado licenciado José Godoy, psicólogo clínico y mindfulness coach, con experiencia como psicólogo internacional en Pretoria, Sudáfrica, y pionero en Paraguay en aplicar el mindfulness en deportistas, ejecutivos, psicólogos, psiquiatras, docentes y profesionales de diferentes ámbitos. Bienvenido, licenciado, ¿cómo estás? Muy bien, Vi, muchísimas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí el día de hoy. Un placer tenerte aquí en el programa. Ahora, antes de hablar del tema, contame, ¿cómo fuiste a parar a Sudáfrica? En realidad, mi esposa es sudafricana, así que surgió la posibilidad de ir a vivir 4 años en Sudáfrica y fue esa la razón por la cual estuve por allá. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, fuiste, pero cuando fuiste ya eras psicólogo. Sí, así mismo, y en Sudáfrica me formé en esta herramienta. Qué bueno. Mindfulness. Qué bueno. Mindfulness. Bueno, y explícanos qué es el mindfulness. Buena pregunta, y a veces la duda que suele surgir es por qué se utiliza un término en lengua extranjera. Sí. Entonces podemos traducir mindfulness en español como atención plena o conciencia plena, que básicamente es la capacidad de estar presente en el momento, siendo conscientes de todos los estímulos de una manera abierta, curiosa e intencional, dejando pasar los juicios de valor y las críticas con relación a esa experiencia por la cual estamos atravesando. Claro.
Claro, mindfulness es la mente, mind es mente, ¿verdad? Entonces Así es la mente totalmente atenta, sería, Así mismo, ¿verdad? Así mismo. Una definición operativa del mindfulness es prestar atención. De eso se trata el mindfulness. Claro. Prestar atención a la experiencia del momento presente. ¿Y cómo se logra eso? A través de un entrenamiento. Así como podemos entrenar el cuerpo en el gimnasio para que sea más fuerte, flexible, también podemos entrenar nuestra mente para que sea más calma, más atenta, más flexible y de esa manera poder manejar mejor los estímulos del contexto externo tanto como interno. Claro. Bueno, cuando hablas de manejar la mente para atender y disfrutar del momento presente, puede parecer, a lo mejor alguien está viendo el programa y dice, pues, y claro, ¿y qué vamos a estar haciendo si estamos acá ahora? Pero generalmente los seres humanos estamos preocupados por el futuro o acordándonos del pasado, ¿verdad? O acordándonos de buena manera o a lo mejor lamentando algo que pasó. Pero, y el presente es ahora, ¿verdad? Vivimos en un eterno presente. Sin embargo, estamos pensando siempre en el futuro o en el pasado. Por ahí viene la mano con este tema. Totalmente. La mente es como una máquina del tiempo. Fácilmente se va a pensamientos del pasado. Sí. Fácilmente se va a pensamientos del futuro. Sí. Y por esa razón, justamente, a veces es muy difícil dejar pasar esos pensamientos del pasado y del futuro y estar realmente conectado con la experiencia que me toca vivir aquí y ahora. ¿Y cómo es, por ejemplo? O sea, con ejemplos vamos a entender mejor. ¿Qué quiere decir estar conectado con la experiencia que me toca vivir aquí y ahora? Ahora, por ejemplo, estamos acá en el programa. ¿Qué es lo que deberíamos hacer y qué es lo que no deberíamos hacer? La actividad que estamos teniendo en este momento es una conversación. Sí. Entonces, practicar mindfulness en este momento sería escuchar con atención plena y a la vez hablar con conciencia de lo que estamos diciendo. Es normal que surjan distracciones, que surjan pensamientos, que empecemos a divagar en la mente. Sí. La mente está diseñada para eso. Simplemente está cumpliendo su función cuando surgen los pensamientos. No es un problema, es simplemente la capacidad de dejar pasar, dejar ir las distracciones y los pensamientos y volver a la actividad del momento presente. En este caso, volver a estar conectado con la conversación que estamos teniendo en este momento. Ya, perfecto. Bueno, el tema del estrés. ¿Qué tiene que ver el estrés con esto de centrarse en el hoy? Tiene mucho que ver, Vivi. Te comento que, dándote información que lo dice la Organización Mundial de la Salud, el estrés es la epidemia del siglo XXI. Sí. Es una problemática muy extendida que afecta a millones de personas en todo el mundo y a miles de paraguayos y paraguayas. De hecho, la predicción que para el año 2020 una de las causas de invalidez en el trabajo es la depresión a causa del estrés crónico. Entonces estamos hablando de una problemática de raíz muy grande, por lo que es necesario que la gente se eduque, comprenda, se informe, porque eso produce un empoderamiento. Si yo sé de qué se trata, entonces voy a estar en mejores condiciones de decidir cuáles son las mejores estrategias para poder enfrentar el estrés. Claro. El estrés es una respuesta del organismo ante un estresor. Y en sí es un mecanismo necesario para la supervivencia. Claro. Te doy como un ejemplo, si en este momento apareciera un león en el estudio, nuestro cuerpo reaccionaría escapándose. Claro. Esa es la respuesta del estrés. Nos mantiene sanos y salvos ante los peligros y las amenazas del ambiente. Las posibilidades de que aparezca un león en este momento son realmente bajas, imposibles realmente, pero nosotros los seres humanos también reaccionamos de la misma manera ante estresores que realmente son inofensivos, pero que nosotros los percibimos como peligrosos. Y te doy otro ejemplo, un examen en el colegio, en la universidad, un examen no te va a comer, no te va a atacar, pero genera esta respuesta de alarma en el cuerpo. Sí, sí. Bueno, el tema del estrés y de la depresión, porque cuando uno piensa y habla de estrés, en general, los que no somos especialistas en esto, pensamos el estrés, una persona así muy nerviosa, preocupada y qué sé yo. Sin embargo, depresión es una persona que no tiene ganas de hacer nada y que no puede, no es que no tiene ganas, no le da el cuero ni para moverse. ¿Cómo se llega de ese estrés a la depresión? Muy buena pregunta y es importante
aclarar las diferencias entre términos porque a veces utilizamos un término Sí. que puede significar muchas cosas, como estoy estresado, pero en realidad significa estoy cansado, Claro. estoy aburrido, estoy deprimido Sí. y realmente no se sabe Sí. qué realmente siente la persona. Estar estresado, como dijimos, es una respuesta natural del cuerpo ante los peligros del ambiente. Sí. El problema con el estrés es cuando se vuelve crónico, es decir, una alta exposición al estrés por mucho tiempo genera en el cuerpo, en la mente y en el comportamiento un deterioro. Ese sería el problema del estrés crónico. Este estrés crónico puede dar como consecuencia la génesis de la depresión, que es un trastorno mental, es una enfermedad que requiere un tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico. Sí. Y es muy importante también hablar de esto porque hay mucho estigma con respecto Sí. al malestar emocional, a los dolores del alma. Sí. En ese sentido, es importante que las personas sepan diferenciar esto y con ello puedan acceder a servicios acordes a lo que necesitan. Bueno, es importante hablar porque hay temas que son tabú, por ejemplo, el tema de la depresión, ¿verdad? Ahora, el estrés es interesante que podamos entender bien, porque estar estresado no significa estar nervioso nomás, ¿verdad? Porque uno dice, ay, esta persona me estresa, pero porque te pone nerviosa o eso es estrés. Muy buena pregunta. Realmente, en ese caso, esa persona cumple el rol del estresor. Sí. El estresor es lo que genera esa respuesta en Claro, uno. Pero claro. a veces confundimos, esa persona es un estrés. No, el estrés está en tu cuerpo. Claro. Pero esa persona desencadena esa respuesta en sus niveles fisiológico, Sí. psicológico, emocional y conductual. A veces le queremos ir a... qué Sí, sé yo, a ahorcarle a la persona Sí. que nos genera esta respuesta. Claro, Pero esa sería una respuesta no adaptativa. Claro. Lo ideal sería poder manejar las emociones para poder tener una convivencia sana con esa persona, porque a veces las personas con las cuales tenemos muchas dificultades están en nuestra propia familia, en el Claro, trabajo. sí. Entonces tenemos que aprender a convivir de manera Claro. armoniosa con ellos. Claro. Bueno, y justamente de eso se trata el tema del manejo del estrés, no es hacer desaparecer los problemas o los estresores, sino aprender a que eso haga otro tipo de efecto en una persona, ¿verdad? No que le estrese justamente, que le haga mal. Totalmente. Bueno, cuando la persona está estresada, ¿qué le pasa al organismo? Porque así como ponías el ejemplo del león que viene, sale la adrenalina, qué sé yo, y uno sale corriendo, ¿verdad? Bueno, cuando uno está estresado porque o tiene que ir a hablar con alguien a resolver un problema o un examen, ¿qué pasa dentro del organismo? Porque no es solamente cerebral el tema, sino que se siente en el cuerpo, ¿verdad? Totalmente. Hay diferentes niveles de la respuesta del estrés. Nivel fisiológico, psicológico, emocional y conductual. Sí. El nivel fisiológico básicamente se traduce en la liberación de las hormonas del estrés. El cortisol, la adrenalina, que luego se traduce en sensaciones corporales. Cuando estamos estresados podemos notar que la respiración se vuelve más superficial, más rápida. Sí. El corazón empieza a latir más fuerte, Sí. los músculos del cuerpo se empiezan a tensar. Y eso es porque ante el estrés la respuesta que hemos desarrollado a lo largo de la evolución de la especie humana es ante el estrés podemos luchar o huir. Y por esa razón el cuerpo se prepara para la lucha, escaparnos y no convertirnos Sí. en el almuerzo del león. Evidentemente no tenemos nada que hacer contra el león, no podemos luchar Claro. porque probablemente terminemos como el almuerzo del león. Claro. Probablemente escapemos y salvemos Sí. nuestra vida. Pero Sí. para eso el cuerpo ha activado todo un mecanismo para preparar a la huida. Claro. Se crea en la sangre la glucosa que nos da energía para ese momento adicional y luego podemos escaparnos y Claro. mantenernos sanos y salvos. Ahora, Pero te pongo un ejemplo. En vez del león, un motochorro, ¿verdad? Vos te vas caminando con tu celular, hablando, jugando Pokémon, lo que sea, y aparece un motochorro con pistola o lo que sea y te va a robar. Vimos que hay gente que reacciona de diferente manera
Hay mujeres que salen corriendo, otras que le dicen, no, toma, lleva nomás, ya le entregan todo. Hay gente que se queda, ataja así y se queda petrificado y sabiendo que le puede disparar, pero después dicen, no reaccioné, no sé qué me pasó. O sea, no pensó en la reacción, sino que fue nomás así, el cuerpo hizo. Eso es un momento de mucho estrés, ¿verdad? Eso es un ejemplo muy interesante y que pasa lastimosamente en nuestro país. Sí. En ese caso, el ladrón, el asaltante, es el estresor, el que desencadena la respuesta. Sí. Y ante ello podemos luchar o huir, pero nosotros los seres humanos tenemos más respuestas ante esa situación. Podemos quedarnos paralizados o incluso colapsar ante ese peligro. Así que esas son las 4 respuestas en el repertorio humano que tenemos ante ese peligro, que es un peligro real, porque es un peligro a la vida, a la integridad de las personas. Claro. A mí me pasó una vez que me robaron, yo estaba en el auto manejando y en un limpia vidrio le iba a dar el dinero y metió la mano así y yo tenía una cadena de oro y me comenzó a tirar. Yo no entendí, yo lo primero que hice fue agarrar la mano del señor, ¿verdad? Del muchacho. Pero no pensé que me iba a robar, ni que no entendía qué pasaba, ¿verdad? Y no le largaba la mano y el otro me estiraba y estuve forcejeando en el semáforo lleno de autos y yo quería gritar y no me salía la voz. Y después obviamente tiró y me robó la cadena, ¿verdad? Entonces, pero eso es una reacción que yo dije, no, cuando me di cuenta de que me estaba haciendo daño, quise gritar y no abrí la boca y no me salía la voz. Eso es por supuesto, así porque la respuesta del estrés es universal. Todos los seres humanos, incluso los animales, están programados con esta respuesta que es necesaria para poder sobrevivir. Claro. Ahora, los ejemplos del león, de asaltantes, son peligros reales para la integridad personal. Pero el cerebro no diferencia entre los estímulos estresantes que realmente representan un peligro a la vida y los que no. Hay estímulos que son completamente inofensivos, pero nosotros los percibimos como peligrosos y desencadenamos la misma respuesta como si estuviéramos viendo al mismo león frente a nosotros. Como cuando nos vamos a rendir, por ejemplo. ¿verdad? Exactamente, un examen. Súper nervioso. Es una hoja de papel. Claro, que lo máximo te va a aplazar y nadie se muere con eso, ¿verdad? Totalmente. Bueno, tenemos que aprender a manejar nuestro estrés. Vamos a ir aprendiendo en el programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguidita. Continuamos con el licenciado José Godoy, reducción del estrés. Tenemos un material que habla de la activación del estrés crónico. ¿Podemos ver, por favor? Activación del estrés crónico. El estímulo estresante suele desencadenar una reacción automática que determina en gran medida el nivel de estrés experimentado. Toda una vida de reactividad sin darnos cuenta de ella aumenta de forma significativa el padecimiento del estrés crónico, que produce en el organismo una suma de tensiones y sobrecargas que hacen que el cuerpo se vuelva cada vez más sensible a estímulos menores. Se genera una hipersensibilidad que produce una respuesta excesiva. La persona se encuentra bajo alertas permanentes, producidas por automatismos perceptivos de los que tiene poco control, sin lograr evaluar con claridad y discernimiento su realidad. Esto es así, licenciado. Sí, cuando estamos padeciendo el estrés crónico estamos muy reactivos. Y en ese sentido podemos ver en la vida diaria las personas que están muy nerviosas, muy irritables, pueden reaccionar de manera totalmente fuera de lo aceptable ante estímulos menores. Te doy un ejemplo, las personas que al final del día llegan cansados, agotados, estresados del trabajo a la casa, ya terminó el trabajo, pero siguen sumergidos en las preocupaciones del trabajo, en el jefe, en las tareas pendientes, y es el momento en el cual interactúa con la esposa le saluda sonrientemente y luego el marido, el esposo puede terminar agrediendo verbalmente a la esposa por esa carga
que tiene de estrés laboral, por darte un ejemplo. Claro. Así que sí, esto se ve mucho. Estas respuestas ante estímulos menores que desencadenan Claro. un comportamiento agresivo, un comportamiento violento incluso. Y el estrés, por ejemplo, de la mamá cuando está con su bebé chiquitito, recién nacido, que no duerme, que le das de mamar, que le cambias, que cuando va a dormir ya tiene hambre otra vez, que eso es falta de sueño, eso es un estrés, es algo maravilloso, ¿verdad? Porque tener un hijo esa mujer está feliz de la vida, sin embargo está con unas ojeras así estresada. ¿Está bien dicha esa palabra en ese caso? Por supuesto, la crianza de los hijos supone un gran desafío, Sí. no solamente para las mujeres, sino también para los que somos padres. Claro. Pero el caso particular de los recién nacidos requieren de cuidados muy especiales y por esa razón la falta de sueño puede hacer que las personas estén más susceptibles a reaccionar de un modo tal vez más irritable, Sí. un modo que es entendible, comprensible en cuanto al contexto. Claro. Pero a la larga, si no manejamos esta irritabilidad, se pueden volver en patrones de vida, incluso luego de que el niño ya haya dejado de ser un bebé. Claro, claro, claro. Y no todo el mundo se estresa por las mismas cosas. Hay momentos en que vos ves, no sé, vos y tu hermano, y ante la misma cosa, uno parece que, no sé, no le pasa nada y el otro está todo súper nervioso, preocupadísimo. ¿Eso ya depende del carácter de cada uno o cómo viene la mano? Sí, reconocer que hay diferentes personas con diferentes temperamentos, personalidades, con contextos de vida diferentes y todo eso entra a tallar. La genética es un componente muy importante. ¿En serio? En ese sentido. Sí, los hombres. Ajá. Los hombres, la ciencia nos dice que liberan 3 veces más el nivel de cortisol que mujeres. Y es muy interesante porque podemos ver que las mujeres, a pesar de que tienen múltiples desafíos, son las que viven más años. Sí. Los hombres, nosotros morimos más Sí, temprano. sí. Entonces, de alguna manera, la naturaleza ha diseñado mecanismos para que, por ejemplo, las mujeres sean más resistentes al estrés por también el mismo hecho de son las responsables de traer la vida. Claro. Y ese proceso de nacimiento es un nivel muy elevado de estrés en las mujeres que son Claro, madres. Claro. Bueno, tenemos otro material que habla de justamente lo que queremos aprender, reducción del estrés, porque todo lo que pasa en la vida de una persona puede resultar tipo un estresor, puede resultar, aunque un momento tan maravilloso como tener un hijo, pero también te puede resultar en estrés. Entonces, la idea es aprender a controlar este estrés o reducir el estrés. Vamos a ver ese material. Reducción del estrés. La forma de responder al estrés crónico es fundamental y en ese sentido, cómo percibimos y manejamos las situaciones estresantes determinan la cantidad de estrés experimentado. Por ello, resulta esencial desarrollar recursos para poder elegir de manera consciente la respuesta más adecuada a la circunstancia. Existen diferentes intervenciones en el campo de la psicología clínica que brindan estrategias de afrontamiento del estrés. Una de ellas es el mindfulness, una intervención psicoeducativa con rigor científico y base empírica. Es así. Sí, esta herramienta es realmente un protocolo de intervención para la reducción de estrés. Este protocolo fue creado en el año 1979 por el doctor Jon Kabat-Zinn, que es un biólogo molecular de la Universidad de Massachusetts, que ha integrado prácticas meditativas orientales y lo ha hecho de una manera muy interesante porque ha sometido a numerosas investigaciones a lo largo de los años y décadas, y estas investigaciones nos dicen que realmente es efectiva para poder manejar el estrés. Bueno, ahora ya queremos saber, todos ya vimos lo que es el estrés, todo, pero queremos saber cómo se maneja, cómo es el tema del manejo del estrés con mindfulness. Muy bien, en ese sentido también aclarar, hay diferentes herramientas psicológicas que uno puede aprender para manejar el estrés. Mi especialidad es justamente mindfulness, pero eso no implica que no hayan otras que sean efectivas. Enfocándonos en el tema del mindfulness, es un entrenamiento. Como ya mencionamos anteriormente, así como podemos
entrenar el cuerpo y de hecho cuidamos nuestro cuerpo. Sí. Tratamos de comer bien, de dormir bien, Sí. de hacer ejercicio. También podemos entrenar la mente y cuidar nuestra salud mental, de la misma manera como lo hacemos con el cuerpo. Y mindfulness justamente se trata de eso, de cómo cuido, cómo entreno mi mente para poder aprender a observar los estímulos estresantes y luego poder elegir cómo responder ante esos estímulos. Pero es algo que tiene un proceso, no se logra de la noche a la mañana. Claro. Es algo que se realiza en el protocolo MBSR, reducción de estrés basado en mindfulness. Se aplica en sesiones semanales de 2 horas por sesión a lo largo de 8 semanas. Es un proceso, 2 meses, porque justamente los estudios científicos indican que necesitamos aproximadamente de 2 meses para poder incorporar hábitos que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a hacer un corte. A la vuelta, en 10 minutos nos va a contar todo lo que se hace en 2 meses en esto, porque queremos saber alguna técnica o conocer un poquito más. Hacemos un corte y volvemos ya. Continuamos charlando con el licenciado José Godoy sobre el tema de reducción del estrés. Y yo quería que nos cuentes ahora, por favor, José, ¿cómo es? Llega una persona, me voy, yo digo, bueno, José, quiero hacer este entrenamiento. Dura 2 meses. ¿Qué pasos, qué cosas se hacen para tener una idea? Es muy importante que la persona que acude a este formato de reducción de estrés asuma el compromiso de realizar las prácticas, los encuentros semanales, pero a la vez el compromiso de hacer las prácticas de forma diaria en la casa. Ajá. Porque como dijimos, es cultivar el hábito de la atención plena. Yeah. Es una capacidad que todos tenemos, pero que en el día a día estamos más en piloto automático. Entonces es como buscar nuevamente esa capacidad que está ahí, pero que necesita ser entrenada. Claro. ¿Y cómo es la capacidad? ¿Qué significa? ¿Cómo uno vive el momento presente? Hay diferentes estrategias para desarrollar la capacidad del momento presente. En nuestros entrenamientos hablamos de las prácticas formales y las prácticas informales. Sí. Las prácticas formales se refieren a las prácticas de meditación, en donde tomamos como el foco la respiración, el cuerpo, el movimiento, las sensaciones, estímulos sensoriales, para volver al momento presente. Claro. Y las prácticas informales, que a diferencia de estos espacios en donde necesitamos estar sentados en una posición recta, bien erguida, una postura de meditación, las prácticas informales podemos hacerlo en cualquier momento del día. Básicamente consiste en prestar atención a aquello que estamos haciendo en ese momento. Si estamos comiendo, pues realmente comer y sentir el gusto de la comida. Si estamos caminando, sentir el cuerpo en movimiento. Pero podemos ver que en el día a día, cuando estamos realizando esas actividades, estamos sumergidos en distracciones. Claro. Por ejemplo, la comida. Estoy comiendo, pero puede ser que a la vez esté mirando la televisión, leyendo el periódico, usando el celular, y realmente me estoy perdiendo de esa experiencia, porque la comida es realmente una de las actividades que al menos la hacemos 3 veces al día y nos puede generar un placer, un deleite. Pero por estar distraídos o sumergidos en pensamientos, divagando, nos perdemos de ese pequeño momento de placer en nuestras vidas. Claro, o sea, comemos, sentimos el sabor, pero no como debería ser, ¿verdad? Mirando la comida, dándonos cuenta de ese momento. Tal cual. ¿Verdad? Porque estamos siempre pensando otra vez en lo que tenemos que hacer, en general en el futuro, ¿verdad? Y bueno, y el presente es hoy. Tenemos otro material, por favor, señor director, si podemos ver el rol del mindfulness en la reducción del estrés. El rol de mindfulness en la reducción del estrés.
Las intervenciones basadas en mindfulness consisten esencialmente en un entrenamiento de la mente que, como cualquier músculo del cuerpo, se puede ejercitar para que sea más calma y flexible. Se basa en la observación atenta y sin juzgar de los estresores, de las sensaciones que generan. Esta capacidad permite la autopercepción de los procesos mentales en la medida que suceden. El reconocimiento y la aceptación de las sensaciones de malestar, tensión y ansiedad es en sí mismo un cambio radical en la manera de afrontar la experiencia estresante. Esta pausa entre el estímulo y la respuesta desarrolla una visión más clara y la flexibilidad psicológica necesaria para ensayar nuevos mecanismos de afrontamiento y autorregulación, para dar respuestas más conscientes con cambios en la conducta y en los patrones de funcionamiento habitual y automático que mantienen el nivel de estrés y ansiedad activados. ¿Es así? Totalmente. De eso se trata. Esa es la lógica del entrenamiento. Que entre el estímulo estresante y la reacción a ese estímulo podamos crear un espacio, un momento, una pausa para poder observar la situación y luego poder decidir cómo responder a esa situación de una manera sana. Claro. Porque también reconocer que ante los estímulos estresantes podemos responder de una manera no sana para el cuerpo o para la mente. Y ese es el caso de que si estamos muy estresados, consumimos más alimentos o consumimos más alcohol o fumamos más, etcétera. Claro, y nos hacemos daño. Claro, a largo plazo son conductas que deterioran la salud física de la persona. Sí. Bueno, no sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero de repente, no sé, hay momentos en que uno, porque está en un lugar lindo o saliste al patio de tu casa y te pusiste así a pensar en nada y mirás los árboles y el vientito que mueve las hojas y ahí te fijas, ese árbol estuvo siempre, ¿verdad? Y hay momentos en que parece que uno hace clic con lo que está en frente a nuestros ojos. ¿Eso sería vivir el presente? Totalmente. La naturaleza nos ofrece realmente un universo de estímulos sensoriales. Conectarse con la imagen, conectarse con lo que uno está viviendo, con los sonidos, con lo olfativo, con lo táctil, la temperatura en ese momento. Eso es una práctica de atención plena. Bueno, y cuando se habla de meditación, a mí me gustaría, José, que expliques, porque uno piensa en general, ¿verdad? Digo, en general, meditación y que tiene que ver algo con una religión, que te tenés que vestir todo de blanco, que te pones en una posición y es algo que no sabes qué es lo que hace la gente que se queda quieta y que está ahí. Explícanos cómo es el tema de meditación. Sí, es muy interesante porque hay mucha confusión también con respecto al término de la meditación. Desde mindfulness, la meditación es una actividad para entrenar la mente y lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, lo pueden hacer las personas independientemente de su formación cultural, religiosa. Es una práctica completamente secular, no es dogmática, es realmente abierta. Es simplemente vivir la experiencia. No es necesario tener conceptos previos para poder acceder a esta capacidad. Claro, pero la meditación está muy relacionada con la respiración. Y eso es lo que quiero que nos expliques. ¿Cómo es el tema de, vamos a meditar, pero tenés que sentir tu respiración? ¿Qué es eso? La respiración es un recurso que lo hacemos las 24 horas del día, los 365 días al año, por décadas. Claro. Es una compañera, una aliada que a lo largo de nuestra vida siempre nos acompaña. Por esa razón, la respiración es un foco que utilizamos en la meditación para poder conectarnos con nuestro cuerpo y con los estímulos que produce inhalar, exhalar, el movimiento en las diferentes regiones del cuerpo cuando estamos respirando. La respiración es un milagro, es algo que en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos acceder. Yo vi, te cuento, antes de esta entrevista estaba nervioso. Entonces me acordé, está mi respiración ahí. Entonces empecé a inhalar, exhalar de forma tranquila, suave, y eso me ayudó a poder conversar contigo en este momento. Claro, claro, porque esto es, un agente estresor soy yo para mi invitado acá, y las cámaras, porque le sacamos de lo normal,
¿verdad? De que es el estar con personas, pero no con luces y con, qué sé yo, con gente que te diga ahora puedes hablar y todo, ¿verdad? Es una cosa diferente. Asimismo, ese es justamente uno de los factores que generan estrés. Cuando nos enfrentamos a situaciones novedosas, impredecibles y de las que tenemos poco control, porque es un ambiente en el cual las personas de medio comprenden, pero los que no pertenecemos al medio es un mundo nuevo. Claro, porque aparte, yo les cuento, ustedes nos ven a nosotros dos nada más, pero acá, ahí, atrás de cámara, donde están las cámaras, hay 4 o 5 compañeros camarógrafos, está Miriam también, está Betty, se mueven, hacen señas, cartelitos, todo. Y mi invitado tiene que hablar conmigo y tiene que, como si fuera que no existen. O sea, es una cosa diferente a lo que uno hace normalmente, ¿verdad? Totalmente. Vivi, ¿te gustaría realizar un poquito de qué se trata este entrenamiento en la respiración? Sí, por favor, quiero. ¿Cómo? Ok, entonces simplemente seguir las consignas que voy diciendo. Dale. ¿Ok? Y con esto también los televidentes pueden tener una idea de las prácticas que uno realiza en las sesiones de mindfulness. Sí. Entonces, normalmente la indicación que solemos dar es sentarse en una posición cómoda, con la espalda recta, muy bien, bien erguida, los hombros relajados, los pies en el suelo, las manos en la posición que resulten más cómodas. Podemos cerrar los ojos. Sentimos cómo el peso del cuerpo recae sobre la superficie donde estamos sentados. Si notamos regiones de tensión o rigidez en el cuerpo, de manera tranquila y suave podemos aflojar, relajar. Y a partir de este momento podemos enfocar nuestra atención en la respiración. Notamos cómo el aire entra y sale del cuerpo. Si nos resulta útil, podemos enfocar la atención en el abdomen. Notamos el movimiento del abdomen como consecuencia de nuestra respiración. El abdomen se llena de aire al inhalar y al exhalar se contrae una y otra vez. La mente está diseñada para pensar. Licenciado, a mí me dio un ataque de risa tener que hacer esto. No sé si eso es normal o no, pero porque cerramos acá y yo escuchaba las risas acá de mi compañero porque es algo diferente. Entonces le pido disculpas, no me pude relajar mucho, pero bueno, esto le pasa también a la gente, ¿verdad? Por supuesto, a veces las personas se quedan dormidos haciendo este tipo de prácticas. A veces las personas directamente no pueden hacer la práctica. Justamente de eso se trata el entrenamiento, cómo reenfocar la atención todas las veces que sea necesario. Si surgen distracciones, la mente obviamente va a prestar atención a esa distracción. La invitación es aquí volver. Concentrar, no aprender, involucrarnos en esa distracción, sino volver. Y esto lo hacemos todas las veces que sea necesario. Si la mente se distrae 10 veces, pues 10 veces redirigimos la atención a la respiración. Pero se siente muy bien el tema de esa parte de relajarse, de sentir la respiración, de la manera de sentarse y todo. Cuando dijo alguna parte del cuerpo que esté un poco tensa, yo tenía tensa los hombros, entonces me puse, o sea, comencé a relajar hasta que escuché la risa a alguien ahí y bueno, sorry. Pero es cuestión de práctica, ¿verdad? Esto hay que hacerlo todos los días. No me aplacé tanto, ¿verdad? Esto es una práctica en donde no hay aplazos, no hay castigos. La única intención es tratar de hacerlo. Qué genial, me encanta. Bueno, ya saben cómo es, por lo menos la primera clase. Espero que cuando ustedes hagan sean más serios de lo que a mí me pasó. Vamos a hacer un corte y volvemos ya.
Muy bien, súper divertido estuvo el programa. Hoy me van a decir que no. Con el licenciado José Godoy, divertido y muy instructivo también. ¿Dónde ya apareció el teléfono donde ustedes pueden llamar para hablar con el licenciado José Godoy? Queremos agradecerte la presencia en el programa y consultarte. ¿Esto tiene alguna edad que la gente puede comenzar? Y una edad, ¿hay un tiempo en la vida de la persona que los niños pueden hacer o no? Este protocolo está dirigido a personas a partir de los 18 años, pero también existen protocolos para niños. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias de verdad por tu presencia. Fue muy interesante todo lo que nos estuviste contando. Muchas gracias por el espacio y realmente considero que este tipo de espacios son muy necesarios para dar a conocer este tipo de herramientas, porque hay personas que están sufriendo en este mismo momento por no saber cómo manejar el estrés crónico que tienen en sus vidas. Claro. Y por favor, te invito ya a otro programa para seguir hablando del tema. Muchas gracias. Dale, gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.